Queremos comenzar la sesión de la tarde. Perdón, es muy... Entonces pido a todos a que tomen asiento y vamos a comenzar con un video. Dales un minuto para buscar asiento y comenzamos. Después me das. Ya, perfecto. Buenas tardes, yo soy Coletta Youngers de WOLA y el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas y forma parte de Confedrogas. Es un gusto estar aquí esta tarde y mi primera tarea es presentar un mensaje del presidente Carter de los Estados Unidos. De hecho, para mí es un gusto tener este papel porque el presidente Carter fue el primero y único presidente de los Estados Unidos de promover la decriminalización de cannabis, el uso de cannabis en los años 70 y ha apoyado el trabajo de muchos de nosotros. Antes de presentar el video, me han pedido agradecer a Univision Atlanta, en especial a Mariela Romero y Iván de Miguel, que fueron quienes hicieron posible la grabación, así como a Enrique Acevedo, que nos ayudó con las gestiones. Asimismo, agradecer al Programa de las Américas del Centro Carter por haber gestionado y posibilitado el mensaje del presidente, y en especial a nuestro amigo Marcelo Varela. Gracias y el video. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad para participar en esta importante conferencia sobre políticas de drogas en nuestro país. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad para participar en esta importante conferencia sobre políticas de drogas in nuestro hemisferio. The current 50-year-old approach to creating a drug-free world has spent more than $1 trillion to eradicate production, disrupt the flow of drugs, and criminalize consumption. In many cases, the prioritization of public security over public health leaves few resources for the rehabilitation of drug users, even when there is a public policy concern in a country. I am deeply concerned that human rights are being violated by our current drug control practices and policies. In contrast to other addictive substances, such as alcohol and tobacco, the mere possession and consumption of illicit drugs is criminalized in most countries of this hemisphere, forcing millions of people to be incarcerated, often for long periods of time, disrupting families, draining public resources, and preventing effective treatment where needed. The criminalization of drug use also undermines the goal of helping these people who are truly addicted and need treatment, because it pushes people who use drugs into unsafe underground environments and away from treatment and other health services. In 2011, the Global Commission on Drug Policy made some courageous and profoundly important recommendations on how to bring more effective control over the illicit drug trade. The report describes a total failure of the present global anti-drug effort, and in particular, America's war on drugs. The primary recommendations of the Global Commission are to substitute treatment for imprisonment for people who use drugs but do no harm to others, and to concentrate more coordinated international effort on combating violent criminal organizations rather than nonviolent, low-level offenders. These ideas are not new. In a message to Congress in 1977, I said the country should decriminalize the possession of less than an ounce of marijuana with a full program of treatment for addicts. I also cautioned against filling our prisons with young people who were no threat to society, and summarized by saying, quote, penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. In my country, there are 743 people in prison for every 100,000, a higher portion than any other country, and 7 times as great as in Europe. Some 7.2 million people are either in prison or on probation or parole.
more than 3% of all American adults. Some of this increase has been caused by mandatory minimum sentencing and 3 strikes and you're out laws. But about 3/4 of new admissions to state prisons are for nonviolent crimes. And the single greatest cause of prison population growth has been the war on drugs, with the number of people incarcerated for nonviolent drug offenses increasing more than 12-fold since 1980. A few years ago, I worked side by side for 4 months with a group of prison inmates who were learning the building trade to renovate some public buildings in my hometown of Plains, Georgia. They were intelligent and dedicated young men, each preparing for a productive life after the completion of his sentence. More than half of them were in prison for drug-related crimes and would have been much better off in college or trade school. To help young men like these remain valuable members of society and to make drug policies more humane and effective, government should support and enact the reforms laid out by the Global Commission on Drug Policy. Los felicito y les deseo muchos éxitos. Bueno, ahora vamos a iniciar el panel sobre consumo de drogas y el enfoque de salud pública en América Latina. Existe una preocupación creciente en la región por los consumos de drogas en condiciones de alta vulnerabilidad social, o a lo que se suma un reconocimiento generalizado acerca de la necesidad de generar respuestas desde el enfoque de la salud pública. ¿Cuáles son las necesidades de las poblaciones más afectadas? ¿Qué respuestas implementan los estados y las organizaciones sociales? ¿Son suficientes los recursos y capacidades en juego? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar contestar esta tarde. Voy a presentar cada persona antes de que hablen y cada persona tiene no más de 12 minutos porque tenemos poco tiempo dado el retraso de la mañana. Y quiero recordarles que todos tienen en sus carpetas este papelito que pueden usar para poner preguntas. Entonces van a ver voluntarios pasando por la audiencia recogiendo las preguntas que tengan. Voy a seguir el orden de la agenda. Entonces la primera persona quien va a hablar es Mayres Maria Cavalcante de Brasil. Ella es coordinadora del área técnica de salud mental, alcohol y otras drogas del municipio de São Paulo. Es graduada en medicina con especialización en residencia médica en medicina preventiva y social y con especialización en gestión de salud por la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa de San Pablo. Desde el año 2003 es coordinadora del área técnica de salud mental, alcohol y otras drogas del municipio de São Paulo y coordinadora del programa Es Posible Vencer al Crack, también del municipio. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, a mesa, aos companheiros da mesa e também a todos vocês que estão aí. Ter um pouco de paciência, eu vou falar em português, um português lento. Eu espero que todos entendam o meu português, às vezes até um pouco de portunhol. Então, eu estava querendo passar, mas o aparelhinho não está funcionando. Ele pode passar, por favor, enquanto funciona aí. Queria começar primeiro situando o Brasil, que é um país realmente muito extenso e com uma população de quase 200 milhões de habitantes, tem 27 estados e 5.565 municípios autônomos. Isso é importante porque, como eu vou falar de saúde pública, o município, o Brasil tem um sistema de saúde, tem o SUS, que é um sistema de saúde universal, que todo brasileiro deveria ter muito orgulho de ter esse sistema. É um sistema de saúde universal, igualitário, com acesso facilitado e garantia de qualidade, regulado e com garantia de equidade, quer dizer, com classificação de risco.
Então, todo brasileiro deveria realmente ter orgulho do sistema de saúde brasileiro. É um sistema recente, esse sistema nasceu na Constituição de 88, na Constituição Cidadã, e que todo brasileiro ele passou a ser cidadão a partir dessa Constituição. Antes, nós não éramos cidadãos, nós não tínhamos direitos. Então, a partir dessa Constituição, que também nasceu esse sistema de saúde, é que nós conseguimos a cidadania, né, para todo brasileiro. Então, é o único país, né, com mais de 100 milhões de habitantes, né, que exibe essa questão de ter um sistema de saúde universal, público e gratuito para todo brasileiro. Então, é um exemplo, é um país continente, é um país realmente muito grande. E aí, falando popular, porque o tempo é curto, né, voltando a São Paulo, que é onde eu trabalho, onde eu coordeno a saúde mental, álcool e drogas. Esse é São Paulo em 1867 e esse é São Paulo agora. Né? Realmente é um país, é um município-país, né? Um município que tem quase 12 milhões de habitantes, então é uma ousadia a gente pensar num sistema realmente universal, com saúde gratuita, para essa imensidão, para essa população que a gente tem em São Paulo. Mas, mesmo assim, a gente ousa e acredito que a gente vai conseguir. Né? E aí, a política de álcool e drogas no município, eu trabalho desde o ano passado, né, do início de 2013, com uma nova administração, a administração do prefeito Haddad, Fernando Haddad. No início da administração, que já estava no seu plano de metas, com o qual ele foi eleito, tinha uma prioridade para a questão da política de drogas, sobre drogas no município de São Paulo. Então, ele convidou para a gente estar trabalhando lá e coordenando essa política, e ele partia de uma premissa que a questão de drogas no país, no município de São Paulo, que era a parte que ele cabia, era uma questão de saúde pública. Era, então, uma questão de saúde, não era exclusivamente de segurança, era uma questão de saúde pública. E convidou a Secretaria de Saúde para coordenar a política de álcool e drogas no município de São Paulo. Né? A gente chegando a essa coordenação, a gente entendia que essa política seria coordenada pela saúde, mas era uma política que teria todas as outras secretarias envolvidas. Né? Então, construímos um grupo, que a gente chamou Grupo Executivo Municipal, parece óbvio, mas com várias secretarias, com quase todas as secretarias, inclusive secretarias estaduais, e a gente começou a desenhar um plano para colocar em prática, detalhar um plano de políticas sobre drogas no município de São Paulo, detalhado com todas essas secretarias juntas. E era mais ou menos assim, a gente tem um problema. Então, qual é a sua parte, Secretaria da Saúde, qual é a sua parte, Secretaria Social, qual é a sua parte de Segurança Urbana? Então, era uma coisa que parece óbvio, mas era um exercício de envolver todas as secretarias a refletir sobre esse problema, sobre o problema de álcool e drogas no município de São Paulo. E assim nós construímos uma política onde a gente também teve a participação da sociedade civil, a participação de especialistas também para estar influenciando e colocando a sua opinião e a gente construindo esse plano. E a primeira ação desse plano, né, uma ação centralizada em prática, para a gente testar aquele plano que a gente tinha acabado de construir, né, foi numa cena de uso, no centro da cidade de São Paulo, no centro daquela figura que eu mostrei para vocês da cidade com 12 milhões de habitantes, um bairro central, um bairro perto de uma estação de trem, da estação de trem central, onde tem acesso a aos municípios da região metropolitana, né, de todos os bairros da cidade, e tem uma cena de uso com 1.500 pessoas, mais ou menos 1.500 pessoas. Uma cena de uso de cocaína fumável, né, de crack, basicamente de crack. Então, nessa cena de uso, inclusive, ela tinha nome, o nome dessa cena de uso era Cracolândia, as pessoas colocavam ela de Cracolândia. Então, juntava-se 1.500 pessoas nessa região central, num bairro chamado Luz, e dia e noite, sempre muito aglomerado de pessoas, fazendo uso, não só o uso da cocaína, como também de uma grupalidade, de uma festividade, né, que sempre era comum. E a gente começou a trabalhar nesse local e vendo que, naquele local, 500 pessoas moravam ali, moravam naquela cidade, moravam em situação de rua,
naquela cidade. A gente começou a trabalhar junto dessas pessoas e descobriu que aquelas pessoas a pesquisa que a gente fez desta população eram pessoas pobres, sem formação, basicamente o ensino fundamental, só o ensino fundamental, quando muito o ensino fundamental, né? Negros, né? Que vinham de procedência de famílias desestruturadas, né? Que proposta a gente teria para oferecer para aquela população de extrema vulnerabilidade, né? Então, nesse território, um território que era subtraído da cidade. A população não ia naquele bairro, não caminhava naquele bairro, tinha medo, era amedrontada e era insegura ali naquele bairro. Então, a gente começou a trabalhar, criou uma presença, construiu uma presença intensa do Estado naquele local, então, com profissionais da saúde, com profissionais da assistência social, do esporte, de trabalho, de todas as secretarias, começamos a trabalhar nesta região. E o trabalho, inicialmente, foi de ouvir a população, de saber o que é que a população esperava, o que é que ela queria, o que é que ela precisava, o que é que ela sonhava. E foi apontado para a gente, eles apontaram para a gente o que é que queriam. O que queriam? Local para dormir, que queriam comida, alimento, né? Queriam lugar para tomar banho e queriam trabalho. Né? A gente até se espantou com esses tão básicos, né, de vida, mas eram esses os pontos que as pessoas colocavam que tinham interesse de ter. Essa era uma cena que via lá, desse aglomerado de ruas, com muita sujeira. Né? Então, a gente começou a responder a essa demanda que as pessoas começaram a fazer. E aí a gente criou a política, um programa que é chamado Programa de Braços Abertos, né, que tinha o objetivo de implantar todas aquelas ações que a gente planejou, né, planejou com todas as secretarias juntas, né, sob uma ótica de redução de danos e com a oferta de moradia e de emprego e cuidados de saúde, aí, de uma assistência à saúde integral. Não era saúde, não era um tratamento para tratar o uso abusivo das substâncias, as suas dependências, não era para isso, era uma atenção integral à saúde. Então, a gente implantou o programa lá, e a gente começou, inicialmente, como eu falei que eram 500 pessoas que moravam lá, colocamos 400 pessoas, fizemos um pacto com os hotéis da região para dar moradia, porque eles exigiam que ficasse lá, porque era o único bairro da cidade que eles conheciam, era aqueles, saíam com várias ações anteriores, policiais, né, de violência, que internavam compulsoriamente ou involuntariamente as pessoas, ou vai para a cadeia, ou vai para uma comunidade terapêutica, e a gente fez uma proposta de um programa para eles, onde eles teriam trabalho, 4 horas por dia de trabalho, inicialmente cuidando do espaço físico, limpando as ruas, limpando as praças, cuidando da praça, e 4 horas que teriam de uma preparação para inserir no mercado de trabalho com as coisas que eles assim desejassem. Né? O programa tinha um desafio, né, que é o desafio da mudança do enfoque da questão da segurança, né, para a saúde pública. Né? Nós colocamos os usuários em tratamento. Antigamente tinha ação de saúde, mas eles não aceitavam o tratamento. A partir daí, que eles começaram a morar, começaram a se alimentar, começaram a trabalhar, começaram a receber o salário. Eles recebiam R$15 por dia para trabalhar 4 horas por dia. Eles se integraram e começaram a reduzir realmente o uso de suas substâncias. Né? Já foi colocada que a gente terminou. Esse programa conquistou o respeito dos usuários de drogas no espaço e na sociedade, inclusive até dos próprios policiais, da Guarda Metropolitana que trabalhava ali, que trabalhava com as pessoas não como cidadão de direito, mudou a sua ótica. E assim, a gente tem implantado, a gente tem inserido, alguns dos beneficiários já saíram para um emprego formal, já estão trabalhando no emprego formal, e a maioria tem realmente reduzido e tem cuidado da sua saúde integralmente.
né? A foto dos agentes que trabalham, da presença do Estado lá. E o que eu gostaria de dizer também, completar, é que a rua completamente limpa, né? As plantas cuidadas, as praças cuidadas, é uma outra visão. Tem crianças, todas as crianças foram colocadas em escola em período integral, os bebês em creches também em período integral, né? E hoje a gente está levando essa proposta, esta política, para todos os bairros da cidade de São Paulo, com essa experiência central. Hoje nós já estamos colocando essa política em todos os bairros da cidade, porque foi uma proposta realmente muito vencedora. Então, obrigada a todos. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Exactamente 12 minutos. Todos tienen que seguir este modelo. La próxima persona quien va a hablar es, Catalina Pérez Correa González, de México. Ella es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. También es profesora de la política de drogas en CIDE y miembro del colectivo de estudios Drogas y Derecho, SED. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y investigadora visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington. Catalina. Oye, un favor, ¿se puede mover un poco es que va a quedar desfasada la pantalla? Gracias. Bueno, gracias, Coleta, por la presentación. Parece casi un lugar común decir que el problema de las drogas y el consumo de sustancias de uso ilícito es una cuestión de salud y no de derecho penal. Y entonces nosotros del colectivo somos un grupo de investigadores, principalmente somos abogados de 10 países de América Latina. Casi todos somos abogados excepto PIN, Metal y Coleta, que son las incitadoras de toda esta propuesta. Y el resto somos abogados que estamos interesados en la relación y en el efecto que tienen las leyes en la política de drogas y la política de drogas en la forma en la que funciona el derecho y las instituciones jurídicas. Entonces nosotros hemos hecho distintos estudios acerca de cómo la política de drogas afecta a las instituciones jurídicas y viceversa. Y en esta ocasión estudiamos el consumo de sustancias de uso ilícito y la forma en la que los estados responden ante el consumo y a los consumidores. Como les decía, parece casi un lugar común decir que el tema de consumo es un tema de salud y no de derecho penal. El informe de 2013 de la OEA, que analiza el problema de las drogas, apunta a la necesidad de entender el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, de reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y de alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas. Y sin embargo, las respuestas que nosotros hemos visto de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo principalmente punitivas. Y esto significa que es a través de las instituciones penales, de los ejércitos, de las policías, de los ministerios públicos, los fiscales, de las cárceles, y no de las instituciones de salud como los estados abordan el tema del consumo de sustancias de uso ilícito en nuestros países. Para darles unas cifras como muestra de ejemplo de ello, en Argentina, por ejemplo, en 2011, la investigación de Argentina encontró que 74% de las causas por infracción a la ley de drogas iniciada por las fuerzas de seguridad en el Fuero Penal Federal de la Ciudad de Buenos Aires fueron por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. En Ecuador, asimismo, actualmente se encuentran detenidas con sentencia condenatoria 5.100 personas
por el delito de posesión de sustancias estupefacientes, de un total de 6.467 detenidos por delitos de drogas, y ello representa el 79% de las causas. En Bolivia también entre 2005 y 2011 se detuvo a más de 6.300 personas por posesión de drogas, en su mayoría cannabis, aunque la posesión no está tipificada como delito. En México, entre 2009 y mayo de 2013, fueron detenidas a nivel federal más de 140,000 personas por consumo de drogas e iniciadas 87,746 averiguaciones por posesión simple, además de 52,000 averiguaciones previas iniciadas por consumo. Entonces, estas son unas cifras que muestran o que buscan mostrar cómo es, o más bien que se está criminalizando el consumo y a los consumidores de sustancias ilícitas en nuestros países. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es cuáles son los mecanismos legales que operan para la criminalización de los usuarios. Entonces encontramos aquí distintas respuestas y esa es parte de lo que les quiero compartir en esta presentación. Una de las cuestiones que vemos a lo largo de toda la región es que aunque el consumo no es un delito, las conductas en torno al consumo y que son además necesarias para el consumo sí lo son. En este caso, lo que muestra la tabla es cómo en ninguno de los países que forman parte del colectivo es un delito el consumo. Sin embargo, en todos, bueno, en Bolivia no es, pero es un delito la posesión. Y ahí no espero que lean cada una de estas, de la parte de la regulación, pero cada uno tiene pues, las distintas formas en la cual la posesión se penaliza y se convierte en un delito. Entonces, lo que vemos es que si bien el consumo en sí no está criminalizado, los usuarios son criminalizados porque la posesión es un delito. Que por cierto, esto lo pueden ver después en el informe que les voy a pasar el vínculo de la página y vamos a estar repartiendo algunos cuadernos después de la presentación. También nosotros lo que vemos es que en los casos en los que la posesión es tolerada, porque hay algunos países en los cuales la posesión se tolera cuando es para consumo, se establecen umbrales que no corresponden a la realidad y a los usos que tienen los usuarios. Y ello implica la criminalización de los usuarios, que en este caso, cuando se exceden de las dosis que están establecidas, son equiparados con microcomerciantes o con microtraficantes. Y ello implica ya no solamente que sean criminalizados, estigmatizados, sino que además sean detenidos, puestos en prisión y sancionados con cárcel. Nosotros pueden ver ahí en el caso de Ecuador, por ejemplo, el ejemplo de la cannabis. Ecuador tiene 10 gramos de tolerancia, México tiene 5, Perú 8, que son dosis relativamente bajas, por encima de las cuales los usuarios son considerados como traficantes. La otra cuestión que vemos es que, pues, ¿cómo se abastece un consumidor? Si no puedes poseer, o si puedes poseer son dosis mínimas. La otra pregunta es cómo se abastece. Si vas a consumir una sustancia, la pregunta acerca de cómo se abastece un consumidor. Nosotros vemos que en ninguno de los países que estamos estudiando existen sitios habilitados de abastecimiento legal. La producción, siembra y cosecha está prohibida. Solamente la Corte colombiana ha reconocido las dosis de aprovisionamiento, es decir, que reconocen que existen algunos momentos en los cuales los consumidores tienen dosis mayores a los umbrales permitidos, pero lo que vemos es que al no existir sitios de abastecimiento, se pone en riesgo la salud e integridad física incluso de los consumidores. Se les expone a mercados negros donde no se controla la calidad o la pureza de las sustancias que están consumiendo y además se expone a contextos de ilegalidad que mi tocaya Catalina lo mencionaba en el panel anterior. Y todo esto implica la criminalización de los consumidores y muestra el uso que se hace de las instituciones penales para tratar el fenómeno del consumo. Entonces, vemos que las respuestas penales están poniéndose en práctica para abordar el tema del consumo. ¿Qué sucede con las respuestas de salud? En Argentina vemos, bueno, en todos los países lo que vemos es una enorme desproporción entre los recursos que se destinan
al sistema penal y los que se destinan al sistema de salud. En Argentina, por ejemplo, la proporción del gasto es de 82% para la reducción de la oferta y 18% para la reducción de la demanda. En Colombia, solo 4.1% del total de gastos en programas relacionados con drogas fue para prevención y tratamiento. En Brasil, los escasos recursos para la salud son usados para la implementación de medidas coercitivas y normalmente son a través de comunidades terapéuticas privadas. En Perú, entre 2002 y 2011, se destinó solo el 8.5% del total de recursos fiscales a prevención y tratamiento, usándose el resto a acciones de interdicción. Entonces, aquí lo que estamos viendo es básicamente que hay una respuesta penal sobre la respuesta de salud. Ello tiene como consecuencia, o el priorizar la reducción de la respuesta penal tiene como consecuencia que los estados han abdicado sus obligaciones en materia de salud. Hay pocos espacios para campañas de reducción de riesgos y daños, como los que sirven para informar a los consumidores de los riesgos que implica el consumo o que puede llevar a cabo, que puede involucrar un cierto consumo. En el caso de los tratamientos, lo que encontramos es que es el sector privado el que principalmente provee los servicios de rehabilitación y tratamiento y que frecuentemente no se reglamentan y o no se fiscalizan los centros privados, muchos de los cuales funcionan de manera informal utilizando tratamientos sin sustento científico. Encontramos cosas como biblioterapia, el útero de concreto y toda una serie de tratamientos que son no basados en evidencia científica, simplemente la abstención es otro de los tratamientos, y que son muy poco efectivos, pero además violan una serie de derechos fundamentales de las personas que son sometidas a estos tratamientos. Tanto en el sector público como en el sector privado, se carece de un énfasis en los programas que se enfocan en reducir los daños asociados con el consumo, los cuales han mostrado ser más eficaces en mitigar los efectos negativos del consumo. Y pues esto lo que implica es que no hay lugar para campañas de reducción de riesgos y de daños. Aquí también una de las cosas que vemos es que aun cuando el consumo no sea problemático, y esto también lo abordaban en el panel anterior, que hay distintos tipos de consumo que no se reconocen en los estados que nosotros estudiamos, aun cuando el consumo no es problemático, los usuarios pueden ser sometidos involuntariamente a tratamientos. Y aquí les pongo en el estudio que nosotros hicimos, en los países que existen tratamientos obligatorios. Y solamente el caso de Colombia no permiten los tratamientos obligatorios. La regulación, nuevamente, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero vamos, son muchos detalles de regulación. Entonces, solamente en el caso de Colombia se prohíbe y no se permiten los tratamientos obligatorios. Y esto lo que implica es algo que también se decía en el panel anterior, que los escasos recursos destinados al sector salud, que podrían ser usados para personas que sí desean y necesitan los tratamientos, son utilizados en personas que no desean o que simplemente no necesitan el tratamiento. Y resulta pues una forma muy ineficaz de utilizar los recursos en materia de salud pública. Les voy a terminar en el último minuto que me queda con algunas de las recomendaciones que incluimos en el informe. Las respuestas que criminalizan a los usuarios suelen ser más nocivas para el bienestar de los usuarios y para la sociedad en general que los consumos mismos, y además no son útiles en términos de disminuir los índices de consumo, y eso nosotros lo vimos a lo largo de los estudios, que los índices de consumo en los casos en los que se aplica con más fuerza la prohibición no han disminuido estos índices, sino que en algunos casos, como el mexicano, incluso han aumentado. Y pues no criminalizar el consumo implica tomar en cuenta a los consumidores y sus prácticas de consumo. No se puede decir que el consumo no está penado, pero mantener criminalizadas todas las actividades en torno a la misma. La respuesta penal pone a los usuarios de drogas en situaciones de vulnerabilidad, exponiéndolos a situaciones de corrupción, extorsión, maltrato físico, detenciones arbitrarias y otras violaciones de sus derechos fundamentales. Esto lo vemos también a lo largo del estudio que nosotros realizamos, sobre todo con las policías y las instituciones penitenciarias, las instituciones judiciales que tenemos
Lo último que sirve para proteger la salud de los usuarios es ponerlos en manos de las instituciones penales. Los usuarios de sustancias ilícitas deben de ser reconocidos como sujetos de derechos. Esto incluye el derecho a la salud, el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la no discriminación y a la información. Criminalizar a los usuarios contribuye a la discriminación y a la idea de que todo consumo es riesgoso. Y en ese sentido, también una cosa que se decía en el panel anterior acerca de reconocer que existen distintos tipos de consumo. El objetivo de eliminar todo tipo de consumo no es realista y ni siquiera es deseable en una sociedad que queremos, donde hay individuos y hay una sociedad plural y tolerante. Los estados deben reconocer que existen consumos no problemáticos y buscar prevenir los consumos que sí son problemáticos, pero nunca a través de las instituciones penales. Y por último, y esta es la última recomendación, los umbrales, en el tema de los umbrales, debe de usarse esta figura de los umbrales para fijar cantidades mínimas por debajo de las cuales nunca se puede tener a una persona como comerciante. Pero no se puede entender que por encima de dichas cantidades las personas deben ser sancionadas por distribución y o tráfico. En estos casos es la obligación de los estados de mostrar la intención de comercializar y no se puede simplemente asumir porque se tiene por encima de ciertas cantidades que el objetivo, la intención de la persona era vender. Y termino antes de que Coleta me corte. Les agradezco mucho la atención y la invitación a los organizadores del evento. En la página que está ahí pueden ver este estudio completo, están los estudios individuales si tienen interés en algún país en particular y están también los estudios anteriores. Muchas gracias. Bueno, gracias Catalina. Ahora tengo el gusto de presentar a Cipriano Tix Lucas de Guatemala. Él es el alcalde de San Andrés Sacabajá, en el departamento de Quiché. Es integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, RAIS. Él es educador de salud, tiene título de especialista en farmacodependencias y situaciones críticas asociadas y certificado de diploma en farmacodependencias y situaciones críticas asociadas, ambos otorgados en la Ciudad de México. Realizó los seminarios taller de sensibilización y fortalecimiento en las acciones de reducción en la demanda de drogas en zonas fronterizas en Guatemala. Cipriani. Muchas gracias. Mesa directiva, autoridades presentes, periodistas, organizadores de este evento, público presente, buenas tardes para todos y para todas. Pues yo represento la RAIS, que es Red Americana, que interviene en situaciones de sufrimiento social en América Latina. Políticas de drogas, consumo, tráfico y enfoque de salud pública en América Latina. Situaciones que atraviesa América Latina. Quiero poner esto en contexto para que sabemos o nos damos cuenta dónde estamos. Lamentablemente en América Latina enfrenta una situación dramática por diversas problemáticas. Uno es el tráfico de drogas y armas, delincuencia, corrupción, crisis económicos, desempleo, pobreza y pobreza extrema, persecución, encarcelamiento, discriminación, VIH, SIDA, drogadicción, alcoholismo y un desgaste millonario en los países de América Latina. ¿Qué acciones
implementan los gobiernos en América Latina? Pues en Guatemala se hizo una reunión en Antigua Guatemala el año pasado, donde se reunieron autoridades de América Latina, donde hicieron un intento por parte del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de la despenalización o legalización de las drogas. Con el fin de esto, dará fin al negocio lucrativo del narcotráfico, reducirá dramáticamente el precio, no habrá más muertes, ni malgastar millones de dólares en esto. El narcotráfico se ha extendido sus tentáculos en la vida política, en los países y figuras importantes en América Latina. Ayudaría la desaparición de la corrupción. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares. Acabaría con el pretexto de socavar las libertades. La sociedad aprenderá a convivir con las drogas y reducirá sustancialmente las consecuencias. Otras acciones. Otras acciones de autoridades en América Latina. Despenalización de las drogas sería uno de los puntos que hay que discutir. Un enorme presupuesto para la compra de armas de fuego. Se está malgastando el dinero. Persecución y castigo para los consumidores y los que negocian. Intento de integración para combatir el tráfico. Se ha hecho esfuerzos de los gobiernos de América Latina para combatir el tráfico de droga. Encarcelamiento y persecución a los distribuidores y consumidores. Acciones de la sociedad civil en América Latina, me refiero a RAIZ. RAIZ se ha formado y especializado en el modelo ECO2 y su aplicación. RAIZ se ha conformado en la red para que intervienen en situaciones de sufrimiento social, en la prevención, tratamiento, reducción de daños y inserción social. Conformación de centros de atención. En América Latina hay centros de atención a los usuarios. Se está buscando una estrategia para la sostenibilidad de los centros de atención. ¿Qué hace falta por hacer? Seguir buscando estrategias comunes para contrarrestar el sufrimiento social, buscar la sostenibilidad de los centros, buscar contrapartes conscientes de la necesidad de América Latina. Que los gobiernos de turno asignan presupuesto para la prevención y tratamiento, reducción de daños y inserción social para sostenibilidad de los centros y para educación y en salud pública. RAIZ tenga una formación continua, que RAIZ tenga una formación continua. Pues como alcalde municipal del municipio de San Andrés Azcabajá, estoy tratando la manera de articulación de redes locales. Ahí está representado
algunos dirigentes de grupos organizados en mi municipio, donde estamos implementando prevención al delito para no violentar las leyes de mi país. Pues digo, América Latina, que todos y todos se levante y que nadie se quede atrás. Gracias para todos y para todas. Ahora tenemos a Denise Tomasini Joshi de los Estados Unidos. Ella es subdirectora del Programa Internacional para el Desarrollo de Reducción de Daños de la Fundación Open Society. Ella es licenciada en Derecho de la Columbia School of Law en la ciudad de Nueva York. Tiene una maestría en Asuntos Internacionales de Columbia University School of International and Public Affairs. Nació en San Juan, Puerto Rico. Y su trabajo actual se enfoca en ayudar a proteger la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas. Denise. Perdónenme que voy a hablar sentada, pero desgraciadamente llegué un poco averiada a la conferencia y me da un poco de trabajo estar parada. Les agradezco que me escuchen desde aquí, desde mi silla. Pues como hemos establecido, la guerra contra las drogas ha fallado. Nosotros conocemos a un director de la policía de Seattle que siempre nos decía, le decimos la guerra contra las drogas, pero nunca hemos encarcelado una droga, encarcelamos a seres humanos. Y el resultado de esta guerra contra las susodichas drogas han sido violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos civiles, la militarización de los órganos policiales de la región e inclusive un gran daño al medio ambiente que se ha hecho en algunos países. Como mencionó Catalina, pues en muchos órganos han comenzado a hablar acerca de tener un enfoque basado en salud, incluyendo la OEA. Y esto pues suena muy bien, vamos a tener un enfoque basado en salud, vamos a trabajar con los usuarios de drogas basado en salud. El problema que hemos encontrado, sin embargo, es que en la mayoría de los países no tenemos unas definiciones muy claras de lo que queremos decir cuando estamos hablando basado en salud. Entonces, tenemos una situación, yo visité Ecuador recientemente y fuimos a un centro de tratamiento involuntario y nos encontramos con un chico de 16 años que nos dice que sus padres lo pusieron allí porque él estaba fumando marihuana los fines de semana con los amigos. Entonces, para una persona que trabaja en reducción de daños y con usuarios de drogas, está chocante pensar que un muchacho por estar fumando marihuana los fines de semana ya se le ha puesto que tiene una adicción y que necesita tratamiento. Esto no es algo que responde a tratamiento porque no es una adicción. Entonces, ¿cómo verdaderamente estamos salvaguardando la salud de jóvenes poniéndolos en unos tratamientos de 6, 8 meses? Simple y sencillamente pues porque están yendo a festejar con los amigos. Como quiera que nos sentamos acerca de el uso de la marihuana, no es algo que verdaderamente haga sentido. Entonces, la disponibilidad del tratamiento, como ya mencionó a Catalina, es escasa, es costosa, no es efectiva ni está basada en evidencia. Como ella mencionó, hay muy pocos recursos para salud y los recursos que hay están basados en un enfoque de tratamiento obligatorio. Entonces se han proliferado estos centros privados. Cuando hay una oportunidad, cuando hay una demanda para un producto y el gobierno no lo está proveyendo, pues entonces, ¿qué sucede? Que se proliferan las intervenciones privadas.
Estos centros, a pesar de ser privados, en muchas ocasiones sí operan con el consentimiento, con la aprobación, con la asistencia y o el financiamiento del gobierno. Entonces, solamente por ser privado no quiere decir que no hay una intervención del gobierno. En Guatemala, por ejemplo, hemos visto sitios a donde la policía les lleva a los clientes. Y en México también hemos visto esa situación. Las condiciones en estos centros, pues hay que detallarlas porque es importante detallar exactamente cuán poco tratamiento hay en estos sitios. Las condiciones, número uno, pues es involuntario. La mayoría de las personas que están en estos centros no quieren estar allí. Hay un número muy bajo de personas que voluntariamente entran a estos centros de susodicho tratamiento. ¿Por qué? Porque las condiciones verdaderamente no son muy buenas, porque verdaderamente no hay tratamiento, porque hay personas que sencillamente no se sienten que ellos tienen que estar allí. Entonces, muchas personas terminan en estas instituciones raptadas. O la familia los engaña para que entren, o son llevados por la policía, o son llevados por amigos que tal vez tienen buenas intenciones, pero cierran las puertas con llave y no los dejan salir. Entonces, no es un tratamiento en el cual la persona está participando voluntariamente. También hay mucho problema de hacinamiento y de malas condiciones. A veces hemos visto inclusive 50 personas en un cuartito en donde tal vez cabían 5. La gente duerme en el piso. En muchos de estos sitios no hay calefacción. La lluvia entra y están mojados. Hay ratas, cucarachas. La comida que les sirven no es buena cuando hay comida. A veces no hay comida. Las condiciones en algunos de estos centros son muy, muy malas. También, pues hay unos reglamentos en estos sitios y hay castigos. Esta foto es de un centro de Guatemala y ese listado al cual él apunta es la lista de todas las infracciones por las cuales puede conllevar un castigo adentro. Y los castigos son muy variados. Hemos tenido reportes de personas que los han hecho arrodillarse en arroz o en tapas de botella, personas que los han desvestido y los han dejado en la intemperie, le echan agua fría, los dejan en la intemperie toda la noche, personas que los han atado. Y aquí hay una película, a ver si funciona, con un testimonio de un centro en México. 24 horas hincados en unos ladrillos, con una piedra en cada mano, y cada persona pasaba, te escupía o te sopapeaba. Pues muchas veces por todo y por nada, pues te aplicaban muchas veces amarradas de alacrán, amarradas de ballet, de ballet. ¿Te das cuenta? Eso, pero colgando también, güey, pero los pies no los tocas en el suelo. Me levantaban amarrado, me levantaban hasta donde podían y me dejaban caer varias veces y pues sí, no, pues, tuve que aguantar. Y después me aventaban como unas 20 cobijas encima, casi me ahogaba. Eran puros golpes. Ese es un pequeño clip de un documental, una película que crearon nuestros colegas en México, Cupid, que son entrevistas de personas que han sido raptados, han sido sometidos a varios diferentes tipos de abusos en estos centros, inclusive violaciones, falta de comida. Verdaderamente los abusos y los castigos son verdadera tortura. Pero en personas que hemos entrevistado a veces nos dicen que lo peor de estar en estos sitios es la detención sin límite y sin debido proceso. Conocí una muchacha en Perú que sencillamente me dijo, no me importa cómo me traten, lo que quiero saber es cuándo me voy. Llevo 3 años viviendo aquí. Me dicen que cuando me mejore, no sé qué quieren decir con eso. Llevo 3 años sin usar drogas, no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo cómo puedo demostrarles que ya es hora para yo poder salir. Entonces, la violencia mental y emocional de un ser humano no saber
cuando sale de un sitio como este, a veces es peor inclusive que los malos tratos. En muchos países los diputados, oficiales de gobierno nos dicen que esto es una alternativa para la cárcel y de hecho en Guatemala muy efectivamente han descongestionado las cárceles ofreciéndole estos tipo de tratamiento, entre comillas, como alternativa. Pero tenemos que ser muy claros de qué es lo que está sucediendo aquí. Estamos hablando de personas vulnerables y sin socorro. Son personas que ya por el estigma de que son usuarios, la familia y otras personas no les creen lo que dicen y los estamos poniendo en una situación en donde no hay ningún tipo de supervisión ni de transparencia. Esta es una cita de un documento que nosotros publicamos hace unos años llamado Tratado con Crueldad. Y es una cita de alguien que estaba escuchando a otras personas que estaban en el centro y le dijo a su esposa, por favor, sácame de aquí, que me están golpeando. Pero como son adictos, pues nadie le cree lo que dice. Entonces están en una situación muy vulnerable en donde verdaderamente no tienen cómo hacer saber la situación en la que se encuentran. También pues hay una falta de superintendencia o de supervisión. Lo que pasa dentro de estos centros a veces es una caja negra. Esto es una cita del reporte al Comité contra la Tortura en la revisión de Guatemala. Y explica que solamente hay un oficial de gobierno para todo el país que se supone que haga revisión de estos centros de tratamiento. Y su lista, la lista por la cual él se lleva, está incompleta. Es una lista, probablemente tiene la mitad de los centros que verdaderamente existen en el país. Y cuando le preguntaron que por qué no tenía todos los centros en la lista, él dice que solamente él es uno, que tiene que usar su auto personal, que algunos de estos vecindarios no son seguros para él viajar y que él prefiere mantener a estas personas a estos sitios fuera de la lista. Entonces, como si no están en la lista, pues no existen y no hay revisión de estos centros. Entonces también hay una falta de transparencia. Las mismas familias que llevan personas a estos sitios no saben qué es lo que está pasando allá adentro. Esta es una cita de Adriana, una muchacha cuyo hermano murió después de haber sido golpeado en uno de estos anexos. Y ella dice, lo llevamos al anexo porque lo queríamos rehabilitar, lo llevamos para que se recuperara, para que dejara de usar drogas, no lo llevamos a que lo golpearan. Pero ellos no tenían manera de saber que eso era lo que estaba pasando adentro del centro. Entonces, hemos hablado ya un poco de las soluciones. La colega de Brasil explicó de Brazos Abiertos, que es un programa innovador y muy importante. Es importante eliminar la dependencia y el apoyo a estos centros. Necesitamos más recursos a lo que es un verdadero tratamiento. Hay que reformar las leyes y las prácticas, hay que educar sobre las condiciones dentro de estos centros y hay que adaptar el enfoque. Y adaptar el enfoque también tiene que ver en cambiar nuestra perspectiva, que las personas, no toda la persona que usa drogas es un adicto, no toda persona que usa drogas necesita tratamiento, no todas las drogas son iguales. Hay que empezar a hablar con un poco de sutileza acerca del problema de las drogas. Tenemos que enfatizar medidas de reducción de daños. Los daños de las drogas la mayor parte de las veces no tienen que ver tanto con la droga en sí, sino con los daños sociales. El problema es la criminalización, el problema es la exclusión social. Entonces, programas de reducción de daños pueden ayudar no solamente para la salud del individuo, sino los daños que vienen con la criminalización y con la exclusión. Y tenemos que apoyar programas considerados de baja barrera, programas que no requieran ir a través de la corte y que no requieran que la persona esté allí involuntariamente. Reducir el estigma con información verídica e incluir a los usuarios en el diseño de programas para su beneficio. Los invito a que nos acompañen el viernes. Vamos a tener una sesión satélite que es solamente de este tema y 6 colegas que han estado documentando abusos en centros de tratamiento involuntario van a presentar sus hallazgos allí. Muchas gracias. Gracias, Denise. Ahora tenemos el discutidor
No vamos a tener mucho tiempo para preguntas porque tenemos que hacer el descanso para el café, pero quería recordarles, si tienen preguntas, que por favor apunta y alguien debería estar circulando para buscarlos. Manuel Antonio Molina Brenes es de Costa Rica, es presidente de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Es psicólogo egresado en maestría de farmacodependencia, tengo muchas dificultades con esta palabra, perdón, de la Universidad de Costa Rica. Trabaja para el Ministerio de Justicia y Paz en la Dirección General de Adaptación Social como jefe nacional de psicología. Y actualmente conforma la Junta Directiva, el presidente del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Gracias. Buenas tardes. A ver, el panel, desde el mismo nombre, como se decía en la mañana, nos comienza a convocar a hacer otro tipo de análisis. No es gratuito que justamente el panel se llame consumos, en plural, de drogas. Ya este elemento nos comienza de nuevo a meter en otra posibilidad de análisis. Cuando se denomina el enfoque salud pública, habría que mantener y decir algunos comentarios. Sí, desde hace muchos años, creo que efectivamente en América Latina existen suficientes documentos escritos que hablan, que escriben, que apuntan hacia lo que es la perspectiva de salud pública. Existen muchos documentos, existe una realidad y lamentablemente existen pocas o nulas actuaciones en comparación con la dimensión del fenómeno. Documentos, cuando uno revisa, efectivamente encontramos que hay documentos de organismos nacionales, internacionales, pero cuando comenzamos a ver la real realidad, comenzamos a ver esa gran brecha, inclusive y lamentablemente desde personas que viniendo de paradigmas total y absolutamente opuestos al de la perspectiva de salud pública, y me refiero a perspectivas más reduccionistas, punitivas, comillas, se atreven a invocar la perspectiva de salud pública porque de pronto ha sido una palabra que para algunos se ha convertido en una palabra hueca. Tenemos que darle un verdadero sentido a cuando hablamos desde la perspectiva de la salud pública. No puede ser, permítanme decirlo de esta manera, que estemos prostituyendo un concepto tan sagrado como es la perspectiva de salud pública. Que tenemos que operacionalizarla, sí. Que tenemos que redefinirla, sí. Que tenemos que actualizarla, totalmente de acuerdo. Para eso, rápidamente, propongo, que no es propuesta mía como tal, sino porque además va a estar directamente en la conferencia, que podamos ir amarrando perspectivas de salud pública de la mano del enfoque de derechos humanos. Y entonces ahí ya le comenzamos a dar otra dimensión a la perspectiva de salud pública. Ya no la comenzamos a hacer solamente una palabra, un concepto hueco, sino al invocar la perspectiva o el enfoque de derechos humanos, comenzamos a darle un mayor sentido. Pero aún más, todavía hasta hoy en la mañana, cuando hablábamos, y lo pongo con mayúscula, de la persona usuaria de sustancias, de pronto nada más decíamos el usuario de sustancias. Y la persona se nos fue perdiendo. En la mañana no escuché tanto la palabra persona, con su significado y con su significante. Entonces, de la mano de un enfoque de salud pública redimensionado, asociado a un enfoque de derechos humanos, y además de la mano de conceptos de la rehumanización, creo que iremos amarrando tres grandes pilares que sí pueden darle sustancia a una perspectiva y a una política de salud pública que además trascienda lo meramente documental y pase a ser una realidad.
hay algunos aspectos dentro del concepto de salud pública que los voy a reiterar, pero en su verdadera dimensión. Superación del concepto meramente de enfermedad o de enfermo para el mismo consumidor. Va de la mano cuando hablábamos en el título de consumo de drogas. Hemos dicho hasta la saciedad de que el etiquetaje lo único que sirve es para la estigmatización, para la separación, y eso atenta abiertamente contra el mismo enfoque de derechos humanos. Si hablamos desde la rehumanización de lo que significa la dignificación de la persona, esto tendría que tener realmente un correlato con la realidad de poner, como decía la compañera, la disposición real y efectiva de la prestación de los servicios. Si la prestación de los servicios para la atención no es efectivamente cercana a la persona que la requiera, evidentemente estamos atentando contra el mismo concepto y la perspectiva de salud pública como desde el mismo enfoque de derechos humanos. Es así como decir, mire, le vamos a invitar a ver comer helados, no se vale. Evidentemente hay un concepto rápidamente que tiene que ver con la perspectiva o el enfoque de salud pública, ¿cómo decirlo? Que realmente privilegie, que ponga en primer lugar de la palestra la promoción de la salud, si no, igualmente estamos hablando en el vacío. Ahora, cuando también los compañeros, compañeras de la mesa hablaban, mire, de pronto hay algunos países que en algunos instrumentos jurídicos aparece la asignación de recursos económicos para diferentes instituciones o diferentes programas, y a la postre los ministerios de Hacienda no los entregan. ¿Eso cómo se llama? Simple y sencillamente no hacer efectiva la dotación real de recursos humanos y materiales para poder hacer aquello que está escrito en los documentos y que venían desde hace muchos años y desde la aclaración del 73 de Alma Ata y demás con sus diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Efectivamente la asignación real y efectiva de recursos económicos y humanos. Privilegiar el trabajo, que no es nada nuevo, pero es como reiterarlo para hacerlo realmente efectivo. El trabajo en la comunidad, con la participación de la comunidad, de las municipalidades, de los usuarios de sustancias que de pronto los hemos invisibilizado y resulta que los que hacemos política no tomamos en cuenta en algunas ocasiones a los realmente usuarios de las sustancias, tomémoslos en cuenta, le damos la participación, involucramiento de las organizaciones no gubernamentales, trabajo con poblaciones más vulnerabilizadas, no vulneradas, vulnerabilizadas directamente. Como decía en la presentación de Coleta, parte de mi accionar profesional es en el sistema penitenciario costarricense, donde realmente vemos la necesidad de seguir trabajando, incentivar el trabajo con población privada de libertad, consumidora de sustancia, que está por algunos delitos, comillas, menores, y resulta que no hay el suficiente recurso humano o material para poder hacer un trabajo con esas personas que al fin y al cabo lo que están es en el tanto y cuanto son consumidoras de sustancias. Dentro del enfoque de salud pública, asociado a derechos humanos, asociado a rehumanización, de nuevo, privilegiar lo que es la investigación. Privilegiar lo que es la investigación, no podemos seguir faltando a la ética de ofrecer tratamientos que no han sido validados. Hemos hablado suficientemente de lo que son tratamientos basados en evidencia. No podemos seguir faltando el respeto y a la ética dentro del enfoque de salud pública haciendo tratamientos que no han sido absolutamente para nada ni debidamente probados, ni intervenciones validadas, ni programas que no hayan sido estudiados. Definitivamente un enfoque verdadero asociado a derechos humanos, rehumanización, gracias, tendría que ir de la mano, llamémosle como le llamemos, desde un enfoque de reducción de efectos adversos. Es
un maridaje que tiene que haber entre salud pública y reducción de efectos adversos. Definitivamente, y se reitera, lo que tiene que ser la interdisciplinaridad que venimos hablando desde hace décadas, la multisectorialidad y poder trabajar diferentemente con enfoques multidisciplinarios. Creo que son algunos elementos que no estoy inventando la fórmula del agua tibia, sino que están en documentos que los rescato en el marco de esta conferencia como para ver si realmente podemos hacerlos más operativos, darle mayor sentido y que no sean documentos muy bonitos, con muy buen empaste, con muy buena presentación, pero que de pronto se quedaron solamente en esos. Hay un latinazgo que por ahí dice facta em non verba, realmente en lugar de hablar deberíamos de actuar. Gracias. Puedes ver si quieres contestar uno de estos. Voy a preguntar a ellos primero. Bueno, lamentablemente, no tenemos tiempo para contestar todas las preguntas. He tenido que seleccionar algunas porque ya me dijeron que tuvimos que parar a las 3:30 en punto, pero me gustaría por lo menos dar una oportunidad a ver algunas. Hay un grupo de preguntas que son dirigidos a Catalina y Denise, que voy a decir todos a la vez porque creo que pertenecen a ustedes dos. A Catalina hay dos preguntas. Hay un enlace entre la delincuencia y el consumo personal y hay otro que es cómo define consumo no problemático y consumo problemático. Y otro para Denise, dos para Denise directamente relacionado a eso. Si consumo solo los fines de semana no es una adicción, ¿cómo definiría adicción? Y Denise, se ha dicho en muchas ocasiones que la dependencia química se desarrolla en forma diferente y la tolerancia de las personas hacia las drogas es diferente a cada organismo. ¿Cómo aseguras que los consumidores de fines de semana no son adictos? Todo eso es un grupo de preguntas y otro dirigido a Denise, pero también yo sé que Catalina trabaja este tema, tiene que ver con cortes de drogas. Es básicamente diciendo que el modelo de cortes de drogas se promueve en América Latina. No voy a leer toda la pregunta, pero ¿cómo ven ustedes como eso, las cortes de drogas como una forma de tratamiento? ¿La última o los primeros? La primera. Puede empezar. Pues respetuosamente no voy a responder a la pregunta de qué es una adicción, porque no soy doctora y porque además me parece que la adicción es un tema muy personal. La evidencia que nosotros hemos visto es que, como indicó la segunda persona que hizo la segunda pregunta, la tolerancia es diferente para cada individuo, es algo muy personal, es algo que cada persona tiene que decidir entre ellos y su personal médico, expertos en adicciones. No es algo que deban de estar decidiendo oficiales de gobierno que no saben acerca de adicciones, ni inclusive médicos de cabecera que tampoco sepan de adicciones. Es un tema especializado y eso es algo que individualmente cada persona tiene que revisar con un médico especializado en adicciones. En términos de la tolerancia del cannabis y cómo no se sabe si una persona que solo fuma los fines de semana tiene o no tiene una adicción problemática, uno lo que piensa, el punto es el siguiente: los tratamientos que son buenos, los tratamientos que funcionan tienen voluntarios. Cuando un tratamiento es involuntario, ya de por sí se sabe que no está funcionando. Porque cuando un tratamiento funciona, cuando un tratamiento es bueno, tiene clientes, tiene quien quiera ser parte de ese tratamiento. Hay personas que no están listas. El tratamiento involuntario, los sistemas internacionales han detallado que solamente se debe de dar en un caso muy específico en donde haya un problema de peligrosidad para sí mismo o para otra persona. Eso es lo que dicen los estándares internacionales acerca de un tratamiento involuntario.
Entonces, si lo que es tolerancia o lo que es adicción o no, el punto es que un tratamiento involuntario no es apropiado para este tipo de situación. En términos de las cortes de drogas, lo que voy a decir es que verdaderamente las cortes de droga me están… Las cortes de drogas son muy diferentes en cada país, entonces hay que detallar cómo se están dando en cada país, pero me parece que son un paso atrás, porque en muchos países se está… gracias. En muchos países se están revisando los códigos penales para despenalizar el uso, decriminalizar el uso. Entonces, si pones una corte de drogas cuya base es que estás proveyéndole tratamiento a las personas que están usando, que las personas que están usando necesitan tratamiento y que los vas a arrestar para proveerles ese tratamiento. Número uno, otra vez, no estás enfocándote, no se están enfocando los gobiernos en proveer tratamiento voluntario para personas que voluntariamente lo quieren, sino que estamos usando a la policía, a las cortes para tratar de empujar un tratamiento que tal vez la persona no está listo para recibir, pero también pues entonces… hay una incongruencia entre esas políticas que dicen que la posesión y que el uso no es un crimen, pero entonces aquí vamos a poner una corte de drogas para que los que están usando vayan a través del sistema judicial a recibir su tratamiento. Es una incongruencia. No me gustan las cortes de droga, no creo que son una buena idea, me parece que son particularmente mala idea en países en donde no hay tratamiento suficiente voluntario. ¿Para qué enfocarnos en desviar recursos a tratamiento mandatorio cuando no hay tratamiento voluntario suficiente? Y eso es todo, perdón. Sí. Me preguntaban acá si hay un enlace entre la delincuencia y el consumo personal. Aquí nosotros hemos hecho varias encuestas en el CIDE a población en reclusión y una de las críticas que se le hizo a las primeras versiones de la encuesta es que le preguntaban a las personas que ya están sentenciadas si habían consumido sustancias ilícitas antes, ciertas horas antes de cometer un ilícito. Y entonces, en un principio, algunos investigadores dijeron, bueno, acá está la prueba de que el consumo de sustancias produce o causa el cometer ilícitos. Y claro que ahí lo que no se está tomando en cuenta es todas las personas que consumen y que no se están evaluando a través de ese instrumento y que no cometen ningún ilícito. Entonces, la verdad es que la información que tenemos que trata de hacer una conexión causal entre el consumo y el delito es muy parcial y en todo caso lo que sí vemos es que el mayor problema de la delincuencia, la violencia y el crimen con el consumo tiene que ver con los mercados negros que se generan en torno a la prohibición. Entonces, yo creo que si habría un enlace entre el crimen o la violencia y el consumo de sustancias de uso ilícito sería ese, los mercados negros que se generan en torno al marco de la prohibición. Y sobre las cortes de drogas nada más quiero hacer dos comentarios breves más allá de lo que Denise dijo. Pues el problema principal de las cortes de drogas es que siguen manteniendo el tema del consumo a través de las instituciones judiciales y penales. Y eso no es un enfoque de salud y si bien quita en algunos casos muy escogidos el elemento de la cárcel, la policía sigue interviniendo, los jueces siguen interviniendo, los fiscales siguen interviniendo y es a través del sistema penal que las cortes de drogas funcionan y además con la amenaza de la cárcel que está detrás. Y a mí lo que me preocupa mucho de las cortes de drogas es que es un sistema que se está probando en algunas partes de Estados Unidos, bueno, en muchas partes de Estados Unidos que ya hay distintas cortes de drogas funcionando en América Latina, pero el tema que a mí me funciona es qué vamos a hacer si nos damos cuenta que no es un sistema que funciona. ¿Cómo se desmantela una burocracia como la que estamos creando si es que no funciona? Y eso es bien preocupante porque nosotros lo vemos ahora con todos los organismos internacionales que existen en torno a la prohibición de las drogas y que no vamos a saber qué hacer con eso. ¿Qué vamos a hacer con las cortes de drogas a la hora de que decidamos que esa no es la alternativa o la mejor alternativa?
A mí me parece que es un uso mucho más eficiente de recursos el utilizarlo en las instituciones de salud. Y nada más, volviendo un último punto sobre la disponibilidad de recursos, pues creo que ese es el tema que también está detrás, o una de las preguntas que está detrás de los cortes de drogas. Nosotros pues nos encantaría pensar que podemos sancionar el 100% de los delitos que se cometen, pero la verdad es que tenemos una capacidad limitada de hacerlo, entonces hay que priorizar el uso de los recursos. Entonces lo que queremos no es que el 100% de los delitos se sancionen, queremos que el 100% de los homicidios, de las violaciones, de los secuestros se sancionen, y pues de ahí para abajo vamos viendo cuáles son los delitos de más relevancia social. Y nada más, en el caso del consumo, pues ese pues, no es un delito, entonces nunca debe ser abordado como tal, y lo que yo enfatizaba en la presentación, que es parte de lo que nosotros vemos en el estudio del CED, es que para no criminalizar a los consumidores y no criminalizar al consumo, no es suficiente decir el consumo no se penaliza, sino que no se debe penalizar tampoco la posesión, el abastecimiento y todas las conductas que involucra el consumir. Y eso es lo que implica no criminalizar a los consumidores. Gracias. Bueno, ya tenemos que cerrar. ¿Usted quiere decir algo súper breve? Y voy a dar una última palabra. Não, super breve. Eu queria acrescentar, porque com os 12 minutos é muito pouco para a gente falar, que no Brasil o equipamento, a unidade de saúde que a gente usa para o tratamento, não é comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas não são financiadas pela saúde. Nós temos um centro de atenção psicossocial, que são equipamentos abertos, né, para tratamento voluntário, e exclusivamente voluntário, não é o tratamento involuntário. Tratamento involuntário só se admite enquanto a pessoa está com risco de morte, mas a partir do momento que ela sai do risco, ela passa a escolher qual é o se quer tratar ou não, né? E o programa de Braços Abertos, ele foca para a integralidade da ação do cuidado da saúde, não focando o tratamento químico. A droga não é problema. O problema é trazer aquela pessoa, incluir aquela pessoa para a cidadania. Por isso eu falei que nós somos cidadãos recentes, então trazer essa pessoa para a sociedade, incluí-la na sociedade como um cidadão de direitos, com direitos a tudo, a moradia, a alimentação digna, a estudo, a profissionalização, e é isso. Então, assim, esse modelo que foi apresentado, eu acho que a minha fala deveria ter sido a última daqui como uma alternativa, né, porque realmente é uma alternativa, né, para a apresentação que foi colocada, e assim, e sim, entendeu, é uma solução de ver uma pessoa realmente como um cidadão de direitos, e isso é o que a gente está incluindo, está respeitando. Convencendo todos os profissionais, tanto da segurança, da saúde, da educação, do trabalho, que aquele cidadão é um cidadão, sim, de direito e precisa estar incluído na sociedade. Então, nada a ver com esse tratamento que foi apresentado aqui. Então, obrigada. Ok, Gracias. Sí, sí. Para dejarlo meridianamente claro, en una frase, no toda persona que usa sustancias es un enfermo, punto. Segundo, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en sus ya casi 60 años de vida institucional ha organizado durante todo ese devenir histórico diferentes actividades de capacitación, congresos, seminarios, en algunos momentos con mayor o menor actividad. Creo que el IAFA, justamente como ente rector, puede y seguirá haciendo diferentes actividades o coadyuvando en diferentes actividades justamente que permitan trabajar más la temática. Bueno, gracias. Pido disculpas a Cipriano porque tenemos que terminar, y a ustedes quienes han presentado preguntas que no han sido contestadas, les invito a acercarse a los panelistas. Pero me han dicho que ya tenemos que cerrar para el café. Hay el café afuera y vamos a comenzar en punto a las 17 horas, a las 5 de la tarde aquí otra. ¿Ah? Perdón, 4, eso está mal escrito. A las 4 de la tarde. 17 es... perdón.